Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión voy a contarte una historia de miedo, la cual le ocurrió a mi madre. Cuando ella era joven, esto le sucedió aproximadamente en los años 50, cuando salía a altas horas de la noche de su trabajo. Esto fue un sábado, con algunas de sus compañeras de trabajo decidieron luego de terminar su horario laboral, tomar unas cervezas. Donde ella trabajaba era una roticería, así se les llamaba, aquí en el norte argentino, donde se vendían quesos, salames, entre otros embutidos. Cabe recordar que para esa época no era común que las calles tengan iluminación, como en la actualidad, y las calles eran muy oscuras y desoladas, acompañadas de montes y calle de tierra. Y para sumar, por donde ella solía venir, ese boulevard, tenía hacia un lado un canal tapado de yuyos. Ella y sus compañeras, una vez que cerraron las puertas de la roticería, hicieron algunos sándwiches acompañado de algunas cervezas. A todo esto, entre charlas y anécdotas, se hizo muy tarde, como las 3, y decidió regresar a su casa donde vivía con sus padres. Desde su trabajo hasta su casa quedaban más o menos unos 7 kilómetros. Entonces emprendió su regreso a casa. Mientras caminaba en la oscuridad de la noche, en la distancia pudo observar una cabra recostada al costado de la calle, al frente del canal, que en esa época no estaba entubado. Hoy en la actualidad incluso está asfaltado. Al acercarse más, notó que ese animal como que iba creciendo. Ella en un primer momento creyó que solo se había parado en sus patas traseras, como normalmente suelen hacer estos animales, pero al acercarse más vio que se hacía cada vez más grande. Al tiempo que ella se acercaba, una vez que pasó al lado de este animal, se convirtió en un ser de sombrero de una altura exagerada. Mi madre contó que era aproximadamente de unos 3 metros de altura, con un sombrero negro y una especie de capa de cuero. Su cara era oscura como la misma noche. Mi madre, al darse cuenta de este ente, salió corriendo. Ella nos contó que tenía unos zapatos puestos en ese momento, y con la desesperación se los quitó para poder correr y alejarse de esa cosa. En su relato decía que esta cosa no la siguió. Al llegar a su casa, contó lo sucedido a sus padres. Según ellos decían que eso era el mismísimo innombrable. Desde ese entonces nunca más se quedó los fines de semana, hasta tarde en su trabajo. Cabe recordar que en esa época no habían líneas de colectivos que pasaran por allí. Ella trabajó un tiempo más en este lugar. Evitaba regresar a altas horas, por temor a que nuevamente le pareciera ese ser. Ahora en la actualidad busqué alguna información sobre el ser que le apareció a mi madre, y llegó a la conclusión que se parece mucho al llamado hombre del sombrero o la famosa gente sombra. Espero te haya gustado este relato. Ahora te voy a contar el segundo relato. Esto me lo contó un señor que se había jubilado como maquinista en los trenes. Un día fui a visitar a un familiar que tenía un negocio donde vendía mercadería. A todo esto yo había ido a buscar algunas cosas, como azúcar, harina, queso, las cuales mi familiar me las hacía a menos precio. Al lado del negocio siempre solía haber un señor sentado en una silla con su bastoncito. Y mi familiar me comenta que el señor se había jubilado en los trenes. Como mi familiar sabía que me gustaba escuchar relatos de terror, me decía que el señor tenía algunas historias increíbles para contar, así que decidí ir a charlar con el señor un rato antes de irme. El señor muy amable me saludó, y me decía que se había jubilado en los trenes, aquí en el norte de Argentina, y me decía que ellos salían en los trenes de carga. En horas de la noche se veían cosas increíbles. Este señor era maquinista. Para el momento cuando me contaba este relato, el señor rondaba ya en casi 90 años. Me decía que cuando el tren iba a toda marcha, en un tren de carga la velocidad es aproximadamente entre 40 y 50 kilómetros por hora. El señor me contaba que cuando viajaba en medio de los montes, a las 3 de la madrugada, se les ponía una luz esférica al costado del tren, la cual lo seguía por kilómetros y kilómetros. ¿Se imaginan la oscuridad para ese entonces? Esta luz de color azul los seguía. A lo cual él me decía que solo se acercaba pero nunca les hizo daño, solo los seguía. Mientras él me contaba esto de una esfera de color azul, se me venía a la cabeza que había visto en algún video de Facebook o YouTube, no recuerdo bien, algo así, que le llaman rayo globular, o la mismísima famosa luz mala, la que aparece en el campo, solo que esta es de color rojo o verde. Los rayos globulares son fenómenos atmosféricos luminosos que se producen durante tormentas eléctricas. Lo que este señor me decía
que esta luz parecía que era, por decirlo así, tenía alguna inteligencia. La misma se ponía al lado del tren acompañándolo, y sola se alejaba luego de unos kilómetros, para perderse en la espesura del monte. Quizás nunca sabremos qué fue esa luz que acompañaba al tren y al maquinista. Para mí fue algún ser de luz que los acompañaba. Recuerdo que me había dicho que cuando vaya al negocio nuevamente me contaría más relatos. Por una u otra cosa no pude regresar en esos meses, y cuando pregunté por el señor ya que no lo veía sentado, me dijeron que había fallecido. Los otros relatos que me quería contar, se fueron con él, pero me dejó este interesante relato vivido por él mismo. En las montañas al sur del Estado de México, cerca de un pequeño pueblo donde se erige un ranchito que ha pertenecido a mi familia por generaciones, hay un lugar envuelto en misterio. Mi abuelita, y más tarde mi mamá, solían contarnos la historia de una cueva escondida en lo profundo de la sierra. Dicen que esta cueva, aunque a simple vista parece tener un final corto, en realidad guarda un secreto, un vasto tesoro de oro y piedras preciosas. Cuentan que un hombre del pueblo, atraído por los rumores de la cueva y su riqueza oculta, decidió aventurarse en ella una tarde. Su plan era simple: entrar, encontrar el oro y regresar a casa antes del anochecer. Sin embargo, nunca más volvió. Pasaron los días, las semanas, y la gente del pueblo lo buscó incansablemente por toda la sierra, pero no hubo rastro alguno de él. Con el tiempo, lo dieron por muerto. Años más tarde, durante el cabo de año, la ceremonia religiosa que se realiza para conmemorar el primer aniversario de un fallecimiento, la familia del hombre se reunió para rezar en su memoria. En medio de las oraciones, algo inesperado ocurrió. El hombre apareció ante todos, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Llevaba consigo unos morrales llenos de monedas y piedras preciosas, y con un aire de confusión preguntó: ¿quién se ha muerto? Todos quedaron paralizados por el asombro. No sabían qué decir, pues para ellos, él había desaparecido hacía años. Finalmente, alguien tomó valor, y le explicó que los rezos eran en su honor, ya que lo creían muerto. El hombre, perplejo, les respondió que aquello no tenía sentido, que para él solo habían pasado unas horas desde que había entrado a la cueva. Estaba sucio, pero físicamente, seguía siendo el mismo, sin señales del paso del tiempo. Mientras para los demás los años habían pasado, él parecía haber quedado atrapado en una dimensión distinta. La leyenda dice que en esa cueva, cada 23 de junio, en la noche del día de San Juan, se abre un portal mágico. Aquellos que entran, tienen un tiempo limitado para salir antes de que el portal se cierre. Si no lo logran, quedan atrapados, y aunque el tiempo dentro de la cueva transcurre lentamente, en el mundo exterior los años pasan con rapidez. Aquellos que no salen en ese lapso, solo podrán regresar en el siguiente 23 de junio, pero para ellos, apenas habrá transcurrido un breve momento. Desde entonces, la gente del pueblo ha sido cautelosa con la cueva y las leyendas que la rodean. Nadie sabe con certeza qué es lo que ocurre dentro de ese misterioso lugar, pero la historia del hombre que regresó años después sigue viva, transmitiéndose de generación en generación, como una advertencia para los curiosos y los ambiciosos. Esos fueron los 3 relatos que traje para ti, espero te hayan gustado. Muchas gracias por llegar al final, no te olvides de dejarme un like.